Por primera vez en español, la obra La Parucía, por su eminencia reverendísimo Cardenal Luis Villot, S.J. Introducción y prólogo al video, de la editora Bettina Galo. Esta obra finalmente irá en 11 o 12 vídeos, debido a las constantes vicisitudes, dificultades y extensión en la concreción del vídeo, pasando, entre otras, en la pérdida de un capítulo que no había visto y que hacía referencia a la interpretación sobre la abominación desoladora, el anticristo y el tiempo del fin, llegada la parucía. Luego de más de 3 horas de grabación, que implicaron más de 5 días de edición en video, y solo estaba a la mitad de camino, en la madrugada del domingo 13 de agosto de 2023, en el Día del Señor, me encuentro con la novedad de que el vídeo, mejor dicho, el proyecto, que solo por el momento constaba del audio grabado, había sido destruido. Figuraba, pero no había voz, y se entenderá a medida que se dispongan los oyentes a oír y escuchar, siguiendo el audio con la lectura del PDF que dejaré completo en la descripción del vídeo, y por el motivo de la largueza y grandeza en las dificultades. Esta obra, La Parucía, del cardenal Luis Villot, originalmente en francés, fue por primera vez traducida al español por un grupo de personas que se dicen pertenecer al Centro de Estudios San Benito. Dícense tradicionalistas, que lamentable y trágicamente abrazaron ellas el error, la herejía, de unirse a falsos obispos y sacerdotes y defender sus causas, como es el caso de Tuc, pero también de muchos otros. Hago mención del grupo editor que tradujo esta obra, La Parucía, al español, por merecer ellos el crédito de la mayor parte de esta traducción. Sin embargo, con Google en mano como mi única herramienta disponible, a tal fin, tuve que, a poco de empezar a leer este trabajo de los integrantes de ese centro, comenzar a mi vez a traducir algunas frases o párrafos que en los artículos aparecidos en el citado centro se encontraban confusos, erráticos, por la forma de la misma traducción. Y cuando ya había grabado más de 3 horas de audio, que llegaba hasta el capítulo 5 de 10 originales, que tenía la traducción de la obra, al repasar el texto en el PDF, descubro, para mi sorpresa, que faltaba todo un artículo dentro de un mismo capítulo del libro ya traducido al español y cuya traducción no figuraba en parte alguna. Evidentemente no era de extrañar, ya que el capítulo en cuestión que faltó traducir por estas personas hacía la explicación, análisis y enseñanzas del cardenal Luis Villot acerca del tiempo del anticristo y su reinado, de la parucía y del tiempo previo conocido como la abominación de la desolación en el Templo Santo. Toda esta obra hace a la necesidad de entender de una vez lo relacionado con tema de tal gravedad y que debe estar siempre presente ante cualquier pensar, hacer o reflexionar sobre el tiempo que vivimos. Nuestras propias vidas, las vidas de los demás que incluyen a nuestra familia, como parte de nuestro amor y preocupación por sus vidas eternas y la nuestra, y su salvación y la nuestra, o condenación en el día final de sus vidas o de la nuestra. Si escuchamos a su santidad Pío XII cuando nos decía como advertencia grave para nuestras almas y las de los demás que, y cito, «Estoy obsesionado por las confidencias de la Virgen a Lucía, la niña de Fátima. La insistencia de Nuestra Señora ante el peligro que amenaza a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio que supondría la alteración de la fe en su liturgia, su teología y su alma. Escucho a mi alrededor a los innovadores
que quieren desmantelar la capilla sagrada, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos, hacer que se arrepienta de su pasado histórico. Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios, en el que la Iglesia dudará como San Pedro dudó. Estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su Hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras. Y en las iglesias los cristianos buscarán en vano la lamparilla donde Dios los espera. Y como María Magdalena gritarán ante la tumba vacía: ¿dónde le han puesto? Monseñor Eugenio Pacelli, en 1938, futuro Pío XII. Y así nos vamos a introducir día a día, durante 11 o 12 días o capítulos, en este tesoro encontrado del cardenal Villot, que aunque lleva mucho esfuerzo, trabajo y dolores de cabeza, y dolores para el alma, es absolutamente imprescindible. Esta obra del cardenal Villot, que entre otras cosas, en un momento determinado, él nos introduce. Y esto es una forma de prólogo de sus libros y la traducción a un significado que nuestras almas han de tener como norte para saber cuándo quedamos fijos en nuestra realidad según la Iglesia, cuándo quedamos sin posibilidad alguna de continuar cambiando nuestra historia para la eternidad. Y él dice así, cito: sin embargo, dado que las razones que acabamos de exponer son en la sustancia excesivamente antiguas, no digo como el mundo, pero como la propia exégesis evangélica, se nos permite, antes de presentar modestamente nuestras reflexiones, transcribir aquí la solución que se ha dado por ellos, hace unos 15 siglos, de lo que Bossuet en alguna parte llama la gran luz del siglo IV. Comencemos, por tanto, a escuchar a San Agustín, en la carta ya citada a Esiquio, a la que se refiere en el libro 20 de la Ciudad de Dios, de Fine Seculi, en otras palabras, del fin del mundo. Todo podría relatarse en esta espléndida exposición de los oráculos escatológicos del Nuevo Testamento. Al menos estemos satisfechos con el pasaje esencial, que trata más directamente de la dificultad actual y que colocaremos aquí ante los ojos del lector. Lo que el último día del mundo da motivo para temer, por cuanto sorprenderá al malvado como un ladrón, cada uno de nosotros debe temerlo en el último día de nuestra vida y por el mismo motivo. Porque en el estado en que cada uno se encontrará en el último día de su vida, en ese mismo estado se encontrará el último día del mundo. Y como muere en esto, será juzgado en aquello. Esto es lo que está escrito en el Evangelio de San Marcos. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, ya sea al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer, para que no venga de repente y os encuentre dormidos. Y lo que te digo se lo digo a todos, mantente despierto. De hecho, ¿quiénes son estos todos a los que dijo esto? Sino todos sus fieles, todos los miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia, en una palabra, todos los cristianos. No solo se lo dijo a quienes lo escuchaban en ese momento, también nos lo dijo a los que vinieron después de ellos, como lo dijo a los que vendrán después de nosotros hasta el último día de su última venida. Pero ¿cómo? ¿Puede ser que el día del último advenimiento los encuentre a todos vivos en esta tierra? ¿O podría ser que las palabras, mira,
no sea que el Señor venga de repente y te encuentre dormido. Estaban destinadas a los muertos que yacen en sus tumbas. ¿Por qué entonces decirles a todos los que obviamente solo podría ser adecuado para aquellos que estuvieron presentes el último día? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué? Si no, ¿por qué, como contemporáneos del último día? ¿Debería todo estar realmente como se dice? Porque entonces el último día de la parusía y del juicio llegará verdaderamente para cada uno cuando llegue el momento de dejar este mundo, en el estado ahora fijo e inmutable en el que será juzgado ese día. Por tanto, todo cristiano debe estar alerta para que la venida del Señor no lo encuentre desprevenido y sin preparación. Se encontrará en el día del Señor, quien se encontrará sin preparación en el último día de su vida. Pero estas palabras fuertes deben entenderse en su forma original, que una traducción imperfecta solo podría debilitar y disminuir. Esto proviene del Agosto, epístola 199, número 2 y 3 de San Agustín, a Ezequiel. Y esta es una clara resolución de la dificultad, si la hubo. Esto es lo que todos aprendimos de rodillas de nuestras madres, los que todos recibimos en la enseñanza del catecismo, lo que se nos dio desde que entramos en la vida, como lámpara para guiar nuestros pasos, y como luz para iluminar nuestros pasos y caminos, como una verdad para estar constantemente frente a los ojos y una advertencia para no perder nunca de vista, como esa filacteria o memorial que los judíos colocaban en sus frentes, sujetaban a sus brazos y colocaban en las puertas de sus hogares. Es decir, que el camino del hombre termina con su existencia terrena, que absolutamente toda su eternidad depende de su existencia terrena, que así como Yael clavó a Císara en el lugar y en la misma posición en que se durmió, así la muerte nos fija para siempre en el estado moral en el que nos encuentra, sin dejarnos ninguna posibilidad de cambiar jamás. Que en la corte de Jesucristo la instrucción será solamente sobre lo que uno ha hecho en el cuerpo, bueno o malo. Que en el preciso momento en que el alma se separa del cuerpo, se produce el juicio particular, del cual el último será solo una repetición o una confirmación solemne. Que en este sentido todos nos seduce y que en este sentido todo nos sucede a cada uno de nosotros en lo que se refiere a la salvación del alma, como si se pudiera eliminar todo el intervalo entre el último día de la vida y el día de la parusía, como si uno coincidiera puntual y matemáticamente con el otro, como si estuviéramos atrapados por la muerte, para luego ser arrojados incontinentemente a los pies del juez, ante el Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, como nos dice el Evangelio. Vuelvo a repetir. Es decir, que el camino del hombre termina con su existencia terrena, que absolutamente toda su eternidad depende de su existencia terrena, que así como Yael clavó a Císara en el lugar y en la misma posición en que se durmió, así la muerte nos fija para siempre en el estado moral en el que nos encuentra, sin dejarnos ninguna posibilidad de cambiar jamás. Que en la corte de Jesucristo la instrucción será solamente
sobre lo que uno ha hecho en el cuerpo, bueno o malo, que en el preciso momento en que el alma se separa del cuerpo, se produce el juicio particular, del cual el último será solo una repetición o una confirmación solemne, que en este sentido todo nos sucede a cada uno de nosotros en lo que se refiere a la salvación del alma, como si se pudiera eliminar todo el intervalo entre el último día de la vida y el día de la parusía, como si uno coincidiera puntual y matemáticamente con el otro, como si estuviéramos atrapados por la muerte, para luego ser arrojado incontinentemente a los pies del juez, ante el Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, como nos describe el Evangelio. Esto es lo que siempre se ha creído en la Iglesia, lo que enseñan formalmente las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que nadie jamás, digo, nunca refutó, sino que solo trató de refutar con todos los recursos de la crítica y aún más en la reciente escuela modernista, que ha retomado la herencia de todos ellos y perfeccionó los procesos de demolición. Ahora bien, de todo esto es más claro y evidente que la misma condición de vigilancia y preparación cuidadosa para la parusía se estableció para todos los hombres sin distinción, para los que estuvieron ayer, para los que están hoy y para los que estarán allí mañana, que las mismas recomendaciones eran válidas para todos, se imponían las mismas precauciones a todos, que en los oídos de todos, finalmente, la grave advertencia tenía que resonar con la misma vivacidad. Velad pues y rezad sin cesar, para que seáis dignos de escapar de todos estos males que están por venir y de aparecer ante el Hijo del Hombre. Es igualmente evidente que la parusía, que nos da la revelación del Nuevo Testamento, se nos presenta bajo dos aspectos muy diferentes que debemos tener constantemente ante nuestros ojos. De lo contrario, estaremos completamente confundidos en nuestra lectura del Evangelio y de los escritos apostólicos. En primer lugar, en su realidad futura, en el juicio general, y en segundo lugar, en su anticipación diaria, en la muerte de cada hombre en particular. Por todas estas distinciones, no son de buen gusto para nuestros adversarios, ni siquiera para su comprensión. Quizás se recuerde que en el momento de la fase más aguda de la crisis modernista, hace unos 15 años, un obispo, habiendo dado en una vida de nuestro Señor Jesucristo sobre los textos que estamos tratando, con la explicación tradicional que tenemos, que acabo de mencionar, extrajo de uno de los hombres del partido modernista, que entonces era el más escuchado, esta respuesta: que su grandeza tenía el derecho, cuando predicaba en su catedral, de interpretar los citados textos de preparación a la muerte, que es decir, sacar la mejor explicación que contienen hoy. Pero eso era obvio para cualquier hombre sin prejuicios, que Cristo no había tenido a la vista esta lección puramente moral, que había hablado del advenimiento mesiánico venidero, que los discípulos no podrían haberlo entendido de otra manera, y que el historiador tenía que entenderlo así. Pero Dios lo perdone. El historiador, el exégeta, el crítico, que emitió tal sentencia, no conocía su evangelio. Abro el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 15 y siguientes, y leo: Jesús dijo al pueblo: cuidado con toda avaricia, porque incluso en la abundancia la vida de un hombre no depende de los bienes que posee. Luego les contó esta parábola. Había un hombre rico cuya propiedad había dado abundante fruto, y pensó para sí mismo: ¿qué voy a hacer?
porque no tengo un lugar donde poner mi cosecha. Esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Recogeré todos mis bienes y mis ingresos y diré a mi alma, alma mía, has apartado grandes bienes durante muchos años. Descansaré, comeré, beberé y disfrutaré. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche se te pedirá el alma, y lo que dejes a un lado, ¿para quién será? Entonces, ¿qué es el hombre que acumula y no es rico ante Dios? Ciertamente esta vez se nos concederá que su grandeza, aunque no predicaba en su catedral, no solo estaba en la ley, sino también en la absoluta necesidad de interpretar este texto, de muerte y preparación para la muerte. Una preparación que el hombre rico de la parábola había descuidado. Y de repente se le dijo, esta misma noche tu alma. Aquí no se menciona el fin del mundo, ni la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, ni las asambleas generales que seguirán a la última resurrección. Es una escena cotidiana que Jesús pone ante nuestros ojos, el caso demasiado frecuente. Ay de los que se ven atrapados en medio de sus cálculos de fortuna o ensanchamiento de fortuna, a 100 leguas de pensar en la cuenta que tendrá que hacer y rendir cuando comparezca frente a él, a Dios. Y aquí, para terminar, digo yo lo siguiente. No solo los ricos tienen malos cálculos, sino todos aquellos que hemos sido mal enseñados, en el sentido de la fe y de la gravedad de esta vida, que no venimos al mundo para disfrutar la vida, para ser felices y recorrer mundo, para parir hijos y no tener conciencia espiritual alguna. Porque nos dice el propio cardenal aquí, es decir, que el camino del hombre termina con su existencia terrena, que absolutamente toda su eternidad depende de su existencia terrena, que así como Yael clavó a Císara en el lugar y en la misma posición en que se durmió, así la muerte nos fija para siempre en el estado moral en el que nos se encuentra, sin dejarnos ninguna posibilidad de cambiar jamás. Tener en cuenta esto es de tal gravedad que es la única posibilidad que tenemos de poder salvar nuestras almas. Que cada uno que escuche entienda. Fin del primer audio, del primer vídeo que hace al prólogo y a la introducción de tema tan escabroso y a la vez maravilloso, de la parusía traducida al español, del cardenal Luis Villot.